Un informe independiente acaba de desafiar por completo la versión oficial sobre la muerte de Wu Menglong, revelando discrepancias temporales y visuales que han reabierto el debate público en toda China. Con esta afirmación inició una de las controversias más significativas del año dentro del panorama mediático chino. La muerte del actor Wu Menglong, anunciada oficialmente como un accidente derivado de una caída desde un edificio debido al consumo de alcohol, parecía en un principio un episodio trágico pero cerrado. Sin embargo, la reacción pública no tardó en intensificarse cuando comenzaron a circular rumores, videos, testimonios fragmentados y análisis no oficiales que planteaban preguntas sobre la coherencia del relato institucional. La atención volvió a concentrarse en el caso después de que un pequeño grupo de internautas, compuesto principalmente por mujeres de distintas provincias, viajara de forma voluntaria a Pekín con el objetivo de examinar directamente los lugares vinculados al incidente. Según los datos presentados por este grupo, su investigación abarcó el complejo residencial Yangwang Shandong, el Hotel Bulgari y un espacio cultural conocido como Kaihao. Su propuesta consistió en cruzar registros meteorológicos oficiales, análisis acústicos, observaciones visuales y comparaciones cronológicas. El resultado fue un informe que, según múltiples comentaristas, ofrecía una estructura lógica más detallada que la proporcionada hasta entonces por las autoridades. El documento generó un efecto expansivo en redes sociales. Para muchos usuarios, representó la posibilidad de revisar una narrativa considerada incompleta. Para otros, marcó una tensión creciente entre el discurso institucional y el seguimiento ciudadano. Las reacciones se intensificaron aún más cuando algunos vídeos mostraban lluvia, luces de patrullas y movimientos coordinados durante una noche que, según el comunicado oficial, no coincidía con la fecha del fallecimiento. Con estos elementos, comenzó un ciclo de preguntas que todavía se mantiene. Si la noche observada en los vídeos corresponde al día 9, ¿qué ocurrió realmente entre ese día y el 11 fecha señalada en el informe policial? Mientras esta controversia seguía acumulando atención, un segundo episodio emergió paralelamente. Las declaraciones del bloguero Song Su-de sobre el actor Li Lianjie, conocido internacionalmente como Jet Li. Según sus publicaciones, se cuestionaban cambios recientes en la apariencia física, la voz y la actitud del actor, relacionando tales observaciones con especulaciones sobre procedimientos médicos avanzados. Aunque estas afirmaciones no se han demostrado ni han recibido confirmación oficial, su aparición amplificó el debate general sobre transparencia, información médica y la presión pública sobre figuras influyentes. Estos dos ejes, la investigación independiente del caso de Wu Menglong y la polémica generada por las publicaciones de Song Su-de sobre Li Lianjie, han configurado un escenario en el que la opinión pública explora, de manera simultánea, la necesidad de claridad informativa y las limitaciones del relato institucional. A continuación, se desarrolla un análisis estructurado que examina ambos episodios desde una perspectiva objetiva, reconstruyendo los elementos esenciales que han contribuido a la magnitud de esta discusión. La controversia en torno al caso de Wu Menglong se intensificó cuando diversos internautas comenzaron a comparar fragmentos de vídeo difundidos en redes con los datos meteorológicos oficiales correspondientes a los días previos y posteriores al incidente. Estas comparaciones dieron origen a la observación central del informe independiente. La noche mostrada en los videos no coincide con la fecha oficial anunciada por las autoridades. Según el comunicado institucional, la muerte se habría producido el día 11 debido a una caída accidental relacionada con el consumo de alcohol. No obstante, los indicios presentes en el material visual parecen corresponder a un episodio climático registrado únicamente durante la noche del 9. En los vídeos se observa un ambiente nocturno envuelto en lluvia constante. Las superficies del suelo reflejan el brillo de las luces, evidenciando humedad reciente, mientras que el sonido de gotas impactando sobre techos metálicos y superficies duras domina el fondo acústico.
En una de las grabaciones aparece una residente sujetando un paraguas oscuro, avanzando lentamente hacia un área acordonada donde varias figuras se desplazan con linternas portátiles de alta potencia. La escena es iluminada intermitentemente por el parpadeo de luces policiales, cuyas tonalidades azuladas y rojizas resaltan la textura brillante del pavimento mojado. Para determinar si estas observaciones coincidían con la fecha oficial, el grupo de investigadoras recopiló registros meteorológicos del Centro Meteorológico de Pekín. Según dichos datos, entre los días 8 y 14 solo se produjo una precipitación significativa, registrada desde la noche del 9 hasta la madrugada del 10. Plataformas como AccuWeather o Weather Underground proporcionaron datos que coincidían con este patrón. A partir de esta información, el grupo decidió realizar un análisis acústico comparativo de las grabaciones disponibles. El espectro sonoro obtenido del material visual coincidía con las características típicas de la lluvia registrada en el evento del 9, especialmente en la frecuencia de impacto y el ritmo de caída. La coherencia entre los videos, los registros climáticos y el análisis acústico llevó al grupo a concluir que la escena no podía corresponder al día 11, sino que debía situarse en la noche del 9. De acuerdo con su interpretación, esta discrepancia temporal constituía el punto más sensible del caso, ya que cualquier alteración en la fecha del incidente afectaría a toda la secuencia de acontecimientos comunicada de manera oficial. Además de la presencia de lluvia, otros elementos captados en los videos llamaron la atención de los analistas independientes. Según ellos, se aprecia movimiento organizado de personal vestido con ropa oscura, aparentemente realizando tareas de coordinación. En ciertos fragmentos se escuchan sonidos que podrían corresponder a comunicaciones por radio, lo cual sugiere, según el informe, una intervención estructurada anterior a la difusión de la noticia. En el vestíbulo del edificio número 18, donde supuestamente ocurrió la caída, se observan varios guardias desplazándose con actitud vigilante, lo que fue interpretado por el grupo como señal de una actividad previa a cualquier anuncio público. Estos elementos, aunque no permiten establecer conclusiones definitivas, sí plantean preguntas sobre la cronología real del suceso. El informe no acusa directamente a ninguna parte. En lugar de ello, expone discrepancias y señala que la secuencia temporal oficial podría no coincidir con la registrada en los elementos visuales disponibles. La ausencia de lluvia el día 11, junto con la coincidencia exacta del episodio climático del día 9, crea un contraste significativo que, según las investigadoras, merece ser analizado con mayor detalle. El grupo también destacó que los rumores sobre la muerte de Wu Menglong comenzaron a circular en redes el día 10, es decir, un día antes de la fecha oficial. Esta cronología, según el informe, podría indicar que ciertos usuarios tenían información anticipada o que la noticia se basaba en algún tipo de observación previa que no ha sido aclarada públicamente. La viralización temprana de dichos rumores reforzó la percepción de que la secuencia temporal contenía lagunas. En este punto, el análisis de la raíz del conflicto se centró en la diferencia entre una narrativa institucional y las observaciones recogidas de manera espontánea por residentes locales. El informe independiente no plantea hipótesis concluyentes, se limita a presentar inconsistencias que, según su estructura, deberían formar parte de una revisión más profunda del caso. La divergencia entre la fecha oficial y la fecha sugerida por el entorno visual constituye el núcleo del debate público y el fundamento para las fases posteriores de esta discusión social. Con ello, se establece el tono para comprender la tensión entre la interpretación ciudadana y los informes formales, elemento central del desarrollo mediático posterior. La publicación del informe independiente marcó el inicio de una etapa completamente distinta en la percepción pública del caso de Wu Menglong. Si en un primer momento la noticia oficial se había limitado a un breve comunicado, la aparición de un documento extenso, acompañado por análisis visuales, climáticos y cronológicos, introdujo un nuevo nivel de complejidad. De acuerdo con varios observadores en redes sociales, el informe no solo aportaba preguntas adicionales,
sino que también ofrecía un marco estructurado que permitía reevaluar la narrativa vigente. La combinación de gráficos, descripciones detalladas, imágenes de los lugares investigados y comparaciones entre fuentes generó un impacto inmediato, tanto en plataformas locales como en foros internacionales. El crecimiento de la discusión no fue gradual. Al contrario, se produjo con una rapidez notable. Durante las primeras horas posteriores a la difusión del documento, los temas relacionados con Wu Menglong se colocaron entre las tendencias principales en múltiples plataformas digitales. Usuarios de diversas ciudades comenzaron a realizar análisis propios, comparando capturas de pantalla, discutiendo sobre ángulos de cámara y marcando inconsistencias percibidas entre los vídeos y la información oficial difundida anteriormente. En este escenario, el informe independiente actuó como catalizador, agrupando la atención de quienes ya habían sospechado de la narrativa inicial, pero carecían de un marco ordenado para expresar sus observaciones. La reacción pública se dividió de manera clara en dos grupos principales. Por un lado, se encontraban quienes consideraban el informe como una contribución necesaria para esclarecer los hechos, argumentando que la abundancia de contenido visual disponible en redes generaba expectativas de un análisis más profundo. Por otro lado, algunos usuarios insistían en que la circulación de material no verificado podía generar interpretaciones erróneas o alimentar especulaciones que no contaran con respaldo institucional. Esta tensión entre investigación ciudadana y documentación oficial se convirtió rápidamente en un tema central dentro del debate. Uno de los elementos que más amplificó la discusión fue la referencia a cambios detectados por las investigadoras en zonas específicas vinculadas al caso. Según el informe, en el área que conecta el espacio cultural Caijao con el Hotel Bulgari se habrían producido modificaciones poco comunes durante el periodo comprendido entre los días 9 y 11. Entre los ejemplos mencionados se incluyen cámaras de seguridad parcialmente bloqueadas por objetos, señales de tráfico reemplazadas recientemente y la ausencia del edificio perteneciente a Huayi Brothers en varios mapas digitales. Aunque estos indicios no constituyen evidencia concluyente, sí aumentaron el nivel de curiosidad pública respecto al entorno donde se registraron los hechos. El impacto emocional del informe también desempeñó un papel importante en su viralización. La sección final del documento, presentada como un epílogo, relataba la experiencia personal de las investigadoras, quienes describían la presión psicológica y social que habían enfrentado durante el proceso de recopilación de información. Según su testimonio, el trabajo de campo había implicado noches sin dormir, pérdida de productividad laboral y tensiones familiares derivadas de su participación activa en un caso tan sensible. Este relato no fue presentado con la intención de dramatizar la situación. Más bien, se expuso como una explicación del motivo por el cual consideraban necesario aportar claridad a la secuencia de acontecimientos. La sinceridad de esta narración generó una respuesta significativa entre los usuarios, quienes compartieron masivamente fragmentos del texto en diversas plataformas. La reacción institucional a la creciente presión digital no se hizo esperar. De acuerdo con publicaciones en redes, 3 usuarios que habían compartido información relacionada con el caso fueron detenidos pocos días después de la difusión del informe. Aunque los motivos oficiales de estas detenciones no fueron detallados públicamente, la coincidencia temporal fue interpretada por numerosos internautas como una señal del incremento en la vigilancia del discurso en línea. Este suceso intensificó aún más el interés público, provocando un aumento sustancial en las conversaciones sobre libertad de expresión, responsabilidad digital y mecanismos de regulación. La búsqueda de métodos alternativos para preservar el informe se convirtió en un fenómeno notable en sí mismo. Al percibir la posibilidad de que el documento pudiera desaparecer de Internet, varios usuarios sugirieron almacenarlo en plataformas descentralizadas o incluso en registros basados en tecnología de cadena de bloques. La idea no se limitó a un simple gesto de respaldo técnico. Se convirtió en un símbolo de la determinación colectiva de mantener disponible un material considerado relevante para la discusión pública.
Algunos usuarios tradujeron voluntariamente fragmentos al inglés, al francés y al español, enviando copias digitales a organizaciones internacionales y medios extranjeros con el objetivo de ampliar el alcance del debate. Este clima de incertidumbre y alta sensibilidad digital coincidió con la aparición de un segundo episodio que pronto absorbería parte de la atención pública: las declaraciones del bloguero Song Sude sobre el actor Li Lianjie. Sus publicaciones no mencionaban directamente el caso de Wu Menglong, pero la proximidad temporal y la percepción social de que ambos eventos cuestionaban, en distintos niveles, la claridad del discurso oficial generó una conexión inevitable entre ellos. Según varios análisis publicados en redes, la discusión sobre Li Lianjie se convirtió en una extensión natural de la preocupación pública por la transparencia, no por la relación entre los casos, sino por el contexto social en el que ambos emergieron. La avalancha mediática alcanzó su punto máximo cuando usuarios comenzaron a debatir sobre la ética de la información, el papel de la ciudadanía digital y las expectativas de transparencia dentro de la esfera pública. Para algunos, estos episodios reflejan una creciente demanda de precisión informativa. Para otros, representan las limitaciones estructurales de un entorno mediático saturado de contenido difícil de verificar. En ambos casos, el informe independiente sobre Wu Menglong sirvió como detonante para un diálogo más amplio sobre la relación entre instituciones, ciudadanía y medios digitales. La magnitud de la discusión, sumada a la aparición de nuevos elementos en el caso paralelo de Li Lianjie, establece el punto de partida para analizar la gestión de crisis y las respuestas de las partes involucradas, las cuales se examinarán en la siguiente sección. La expansión del debate en torno al caso de Wu Menglong coincidió con un fenómeno inesperado: la aparición de un segundo foco de controversia que involucraba al reconocido actor Li Lianjie. Aunque ambos episodios no estaban relacionados de manera directa, la atmósfera social generada por la discusión del informe independiente facilitó que las nuevas declaraciones del bloguero Song Sude adquirieran una relevancia significativa. En este contexto, la gestión de la crisis por parte de las figuras involucradas comenzó a ser objeto de análisis público, convirtiéndose en un aspecto central para comprender la evolución de ambos relatos. El primer elemento observado por los usuarios fue el silencio prolongado respecto a las inconsistencias planteadas en el informe independiente. Hasta el momento de la difusión masiva del documento, la comunicación institucional se había mantenido centrada en una versión única que atribuía el fallecimiento de Wu Menglong a una caída accidental. Sin embargo, la falta de una respuesta detallada ante la presentación de nuevos elementos visuales, climáticos y cronológicos fue interpretada por diversos usuarios como una estrategia de contención. Según varios análisis publicados en foros digitales, esta ausencia de réplica podría responder al deseo de evitar que el debate continuara expandiéndose, aunque esta percepción se mantiene solo en el ámbito interpretativo del público. Dentro del mismo escenario, los internautas comenzaron a desarrollar lo que denominaron un marcador de gestión de crisis, una herramienta conceptual elaborada informalmente que evaluaba la coherencia, la oportunidad y la claridad de las respuestas ofrecidas por las partes involucradas. En el caso institucional, este marcador subrayaba la falta de explicaciones complementarias y el uso de comunicados breves. Bajo esta óptica, la estrategia fue considerada por algunos usuarios como un intento de preservar una narrativa lineal, evitando la presencia de múltiples versiones que pudieran generar confusión o aumentar las expectativas de aclaraciones adicionales. Mientras el debate sobre Wu Menglong continuaba aumentando, un segundo eje de discusión entró en escena cuando Song Sude publicó una serie de mensajes que cuestionaban la identidad y el estado físico de Li Lianjie. En sus publicaciones, el bloguero planteaba que la apariencia física del actor, su voz y ciertos cambios percibidos en su actitud no coincidían con la imagen que muchos recordaban de él. Según dichas publicaciones, estos elementos habrían sido interpretados por Song Sude como indicios de una posible intervención médica significativa.
Aunque sus afirmaciones no fueron acompañadas de documentación verificable, su difusión captó inmediatamente la atención de la audiencia debido a la notoriedad internacional de Li Lianjie. La respuesta inicial del actor consistió en un video breve en el que aparecía utilizando ropa de natación para mostrar que no tenía cicatrices visibles relacionadas con procedimientos quirúrgicos en la zona superior del torso. Según diversas observaciones en redes, este gesto fue interpretado como un intento de neutralizar rumores crecientes. Sin embargo, esta intervención generó reacciones divergentes. Para algunos usuarios, el video demostraba la disposición del actor a desmentir directamente las especulaciones. Para otros, el hecho de responder de forma tan explícita sugirió que la controversia había alcanzado un nivel significativo. La conversación continuó escalando cuando Song Soo-de publicó nuevos mensajes que ampliaban sus observaciones iniciales, presentando cuestionamientos adicionales relacionados con el tono de voz y la naturaleza de los cambios físicos percibidos. El debate adquirió dimensiones más amplias cuando internautas comenzaron a relacionar estas publicaciones con discusiones previas sobre la disponibilidad y el acceso a tratamientos médicos avanzados. Según algunas interpretaciones, la controversia evidenciaba una creciente preocupación social por las desigualdades en el sistema médico contemporáneo. Este contexto permitió que las declaraciones de Song Soo-de se integraran en un marco más amplio de análisis, donde se debatían cuestiones de transparencia, ética médica y supervisión regulatoria. La ausencia de un comunicado oficial por parte de Li Lianjie, más allá del video inicial, alimentó aún más la discusión. Usuarios en redes señalaron que, según entrevistas pasadas, el actor había enfrentado problemas de salud significativos relacionados con trastornos endocrinos. En este sentido, varios comentaristas argumentaron que los cambios observados en su estado físico podrían estar vinculados a la evolución natural de su condición médica. A pesar de estos argumentos, la conversación no disminuyó, principalmente debido a que la información disponible era limitada y fragmentada. La falta de detalles precisos permitió que se mantuvieran múltiples interpretaciones simultáneas. El caso alcanzó un punto de mayor sensibilidad cuando algunos usuarios vincularon las declaraciones de Song Soo-de con debates sobre trasplantes de órganos. Según diversas interpretaciones publicadas en redes sociales, el tono adoptado por el bloguero al sugerir la posibilidad de intervenciones médicas complejas generó inquietud, especialmente debido a la historia reciente de discusiones públicas relacionadas con procedimientos hospitalarios y su regulación. En una de sus publicaciones, Song Soo-de hizo referencia a la necesidad de establecer normas estrictas sobre trasplantes, lo que añadió una dimensión ética al debate iniciado por sus afirmaciones. Con la coexistencia de estos elementos, la conversación pública terminó unificando de manera informal ambos casos dentro de un mismo marco de análisis. La percepción de que existía una distancia entre la información oficial y las interpretaciones ciudadanas. Aunque cada caso tenía características completamente distintas, el público los integró bajo una misma categoría conceptual debido a la simultaneidad de sus apariciones, la relevancia social de las figuras involucradas y la creciente demanda colectiva de claridad informativa. La gestión de la crisis en ambos episodios refleja la dificultad de manejar un entorno donde las redes sociales pueden amplificar, reinterpretar o cuestionar datos en cuestión de horas. La ausencia de respuestas detalladas, la difusión de interpretaciones no verificadas y el impacto emocional asociado a imágenes y testimonios digitales contribuyeron a que la discusión evolucionara de manera orgánica, superando el marco individual de cada caso y convirtiéndose en un fenómeno colectivo. De este modo, la fase de gestión de crisis no se limitó a la respuesta de las partes implicadas, sino que abarcó la reacción social ante la falta de información estructurada. La percepción de un vacío comunicativo, tanto en el caso de Wu Menglong como en el de Li Lianjie, impulsó a los usuarios a desarrollar teorías, conectar elementos aislados y establecer paralelos que, aunque no poseen relación formal,
surgieron naturalmente dentro del flujo narrativo de la opinión pública. Estas dinámicas establecen el escenario para comprender el impacto prolongado de ambos episodios, el cual se examina en la siguiente sección. La evolución simultánea de los casos de Bumeng-Long y Li Lianjie generó efectos que trascendieron ampliamente el ámbito estrictamente mediático. Aunque ambos episodios carecen de conexión factual directa, su aparición en un mismo periodo temporal produjo un fenómeno social en el que la opinión pública los interpretó como indicadores de un clima de incertidumbre creciente. De acuerdo con diversas observaciones en redes sociales, el interés ciudadano no se centró únicamente en los hechos concretos, sino también en la manera en que se gestionó la información y en las expectativas vinculadas a la transparencia institucional. En el caso de Bumeng-Long, el informe independiente impulsó un debate sostenido sobre la relación entre evidencia visual, datos oficiales y narrativas públicas. La discrepancia temporal señalada por el documento generó cuestionamientos que, según comentarios de usuarios, destacaban la necesidad de establecer mecanismos más accesibles para esclarecer sucesos de alta sensibilidad social. La intensidad de la discusión llevó a algunos analistas digitales a sugerir que este episodio podría marcar un punto de inflexión en la forma en que la ciudadanía participa en los procesos de observación social, especialmente cuando existe abundancia de material audiovisual generado de manera espontánea por residentes locales. El impacto emocional del caso también generó consecuencias significativas para quienes participaron en la elaboración del informe. Según los testimonios incluidos en el epílogo, las investigadoras experimentaron dificultades personales y psicológicas derivadas de su implicación en la recopilación de información. Su relato, compartido ampliamente en redes, contribuyó a que el caso no se entendiera únicamente como una disputa sobre datos, sino como un reflejo del costo humano asociado a la búsqueda persistente de claridad en un entorno donde las fuentes disponibles son fragmentarias. De esta manera, la percepción pública integró una dimensión ética al debate, orientada no a determinar culpabilidades, sino a evaluar las implicaciones sociales de la participación ciudadana en investigaciones sensibles. En paralelo, la controversia en torno a Li Lianjie generó un tipo de impacto diferente, aunque igualmente relevante. Según múltiples comentarios publicados en plataformas digitales, la discusión no se centró exclusivamente en la figura del actor, sino que se extendió hacia cuestiones estructurales relacionadas con la salud pública y la regulación de procedimientos médicos avanzados. Las publicaciones de Song Soo-de, al plantear interrogantes sobre cambios físicos y posibles intervenciones médicas, activaron una conversación más amplia acerca del acceso a tratamientos especializados y la necesidad de garantizar estándares éticos y comunicativos en torno a ellos. La reacción del público ante la ausencia de declaraciones adicionales por parte de Li Lianjie también contribuyó al desarrollo de este análisis social. Según varios observadores, el silencio posterior al vídeo inicial fue interpretado de diversas maneras. Algunos lo consideraron una estrategia para evitar amplificar la polémica, mientras que otros lo percibieron como un indicador de que el actor prefería no participar en debates especulativos. Estas interpretaciones multiplicadas reflejan la complejidad de gestionar la imagen pública en un entorno donde cada gesto puede adquirir múltiples significados dependiendo del marco interpretativo adoptado por los usuarios. La coincidencia temporal entre ambos casos dio lugar a una reflexión colectiva sobre cómo la sociedad contemporánea gestiona la incertidumbre. Diversos analistas digitales señalaron que la presencia de redes sociales facilita la circulación rápida de información, pero también amplifica la complejidad de distinguir entre observaciones verificadas y especulaciones. En este sentido, los episodios de Bumeng-Long y Li Lianjie fueron utilizados como ejemplos para ilustrar los desafíos actuales en la construcción de narrativas públicas, especialmente cuando están implicadas figuras de alta visibilidad.
El impacto a largo plazo también puede observarse en la manera en que se consolidaron espacios de colaboración ciudadana. Durante las semanas posteriores a la publicación del informe, numerosos usuarios comenzaron a organizar recopilaciones de datos, traducciones y discusiones estructuradas que buscaban crear repositorios accesibles para consultar información relevante. Estos esfuerzos fueron interpretados por diversos comentaristas como el inicio de una tendencia más amplia hacia la documentación colectiva, donde la ciudadanía desempeña un papel activo en la preservación y análisis de sucesos que generan alta carga emocional. Por otro lado, la aparición de discusiones relacionadas con la ética médica, especialmente en torno a procedimientos complejos como los trasplantes de órganos, produjo una reactivación de debates sociales que ya habían formado parte de la agenda pública en años anteriores. Según observaciones de usuarios, estas conversaciones reflejan una preocupación por la necesidad de marcos legales claros y mecanismos de supervisión más estrictos, con el fin de evitar que la información médica se convierta en objeto de especulación o interpretación no fundamentada. Al integrar estos elementos, se observa que la repercusión de ambos casos va más allá de los hechos concretos. La coexistencia de narrativas oficiales, interpretaciones ciudadanas y debates éticos generó un espacio de discusión sostenido donde la sociedad examinó los límites de la transparencia, la gestión institucional y la capacidad del público para participar en el análisis de eventos complejos. En este sentido, los casos de Bumenglong y Li Lianjie no solo se convirtieron en temas de amplia circulación mediática, sino que también desencadenaron una reflexión profunda sobre las dinámicas contemporáneas de acceso a la información y construcción de significado colectivo. Esta combinación de impacto emocional, cuestionamientos estructurales y presencia constante en plataformas digitales establece las bases para comprender cómo estos episodios continuaron influyendo en la opinión pública mucho después de su aparición inicial. Con ello, se abre paso al cierre del análisis, donde se sintetiza la relevancia general del fenómeno y sus implicaciones para el futuro del debate social. Al examinar de manera conjunta los casos de Bumenglong y Li Lianjie, se observa que ambos episodios revelan la complejidad inherente a la construcción y la gestión de narrativas en una sociedad marcada por la velocidad de la información digital. Aunque los hechos analizados pertenecen a contextos distintos, la respuesta pública demuestra que existe una preocupación creciente por la transparencia, la coherencia comunicativa y la capacidad de las instituciones para responder a cuestionamientos estructurados y sustentados en material visual o en observaciones ciudadanas. Esta convergencia no implica una relación factual entre los dos casos, pero sí expone un patrón social en el que la ciudadanía busca activamente datos precisos cuando determinados eventos generan incertidumbre o contradicciones aparentes. En el caso de Bumenglong, la aparición del informe independiente transformó la percepción pública del episodio. No por presentar conclusiones definitivas, sino por articular una serie de discrepancias que, según diversas interpretaciones en redes, merecían un análisis más exhaustivo. La divergencia entre la fecha oficial comunicada y la fecha sugerida por las condiciones climáticas registradas en los vídeos se convirtió en el eje central del debate, recordando que incluso pequeñas variaciones cronológicas pueden modificar significativamente la lectura de un suceso. La reacción masiva ante esta diferencia temporal indica que la sociedad contemporánea está cada vez más dispuesta a examinar los detalles técnicos disponibles, incluso cuando la información proviene de fuentes no institucionales. Por otro lado, la discusión en torno a Li Lianjie surgió desde un ángulo distinto, aunque igualmente influenciado por las dinámicas de la opinión pública digital. Las publicaciones de Song Sude, al cuestionar los cambios físicos del actor, generaron un amplio intercambio de interpretaciones relacionadas con la salud, la ética médica y los estándares comunicativos sobre procedimientos clínicos avanzados.
El silencio posterior al video aclaratorio alimentó la pluralidad de lecturas posibles, mostrando cómo, en ausencia de información detallada, el público desarrolla múltiples hipótesis que conviven simultáneamente dentro del ecosistema digital. Lo que une ambos episodios no es el contenido específico de cada caso, sino el escenario social en el que se desarrollaron, un entorno donde la ciudadanía exige claridad y donde la información circula con velocidad y fragmentación. La interacción entre rumorología, material visual, datos oficiales y análisis ciudadanos crea un espacio narrativo en constante transformación, en el que las preguntas pueden adquirir más relevancia que las respuestas. Este fenómeno refleja un cambio en la manera en que las sociedades contemporáneas interpretan la autoridad informativa, evaluando las narrativas no solo por su origen institucional, sino también por su consistencia interna y su relación con los datos disponibles. A largo plazo, ambos casos dejan una reflexión sobre el papel de la ciudadanía en la observación y el análisis de sucesos públicos. Si bien las investigaciones informales no sustituyen a los procedimientos oficiales, sí demuestran que el público actual participa activamente en la evaluación de los acontecimientos, especialmente cuando estos generan un impacto emocional significativo o cuando despiertan dudas sobre la coherencia de los relatos. Esta participación no pretende ocupar el lugar de las instituciones, sino complementar el análisis social en un espacio donde las fuentes se multiplican y se diversifican. En este contexto, la principal conclusión es que tanto la información oficial como la ciudadana deben ser examinadas con rigor, precisión y respeto por los límites éticos. La coexistencia de múltiples narrativas exige una lectura crítica, consciente de que cada fragmento aporta una perspectiva específica sobre un suceso complejo. Al comprender este equilibrio, la sociedad puede acercarse a una forma de análisis más matizada, donde la búsqueda de claridad se convierte en un esfuerzo compartido. Si desea continuar explorando análisis estructurados sobre casos que han generado un impacto significativo en la opinión pública, puede suscribirse al canal y activar las notificaciones. De esta manera podrá acceder a contenidos que examinan con detalle los elementos visuales, narrativos y contextuales que conforman algunos de los episodios más comentados en el ámbito social y mediático contemporáneo. Gracias por acompañar este análisis. El debate continúa abierto.